Hola, muy buenas. Pues aquí estamos. Al final vamos a grabar un podcast. No estaba claro, pero al final aquí estamos. Esto nadie dijo que fuera fácil y yo soy José Manuel Gómez y estoy aquí con Itziar Rosado y con Yolanda Polo. Y lo primero quizás sería contar un poco qué es lo que hacemos aquí, ¿no? El proyecto Nadie dijo que fuera fácil es una iniciativa colectiva, en realidad, de la que hemos tirado Ongawa, pero también ANESBAT y la propia coordinadora, y con apoyo también de la Cooperación Española, y en la que han participado un montón de organizaciones y personas, y que siempre hemos visto un poco como una conversación, ¿no? Una conversación que pensamos que es necesaria y que si tuviéramos que decir de qué va esa conversación, que la verdad es que ha ido de un montón de cosas y a veces ha sido un poco dispersa, como cualquier conversación que valga la pena, pues yo diría que la conversación tiene que ver con reflexionar juntas sobre cómo las organizaciones de cooperación o de desarrollo o de justicia global, o como nos queramos llamar, como parte de la ciudadanía que somos, nos relacionamos con el resto de la ciudadanía, ¿no? Y pensamos que es una conversación que en parte está pendiente, ¿no? Que es algo que decimos hace bastantes años, pero que quizá ahora sea más pertinente que nunca, ¿no? Por todo lo que está pasando y por esa especie de terremoto político-cultural que parece que estamos viviendo. Así que bueno, este podcast pues es una consecuencia natural de esa conversación, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando veo podcasts o cuando los escucho, que parece que son amigos o que son amigas siempre, ¿no? Que se conocen como de toda la vida, tienen confianza y son colegas. Y cuando pensaba en este nuestro, que empieza hoy, no sé si se nota que yo por lo menos estoy un poco nervioso, yo creo que se puede decir eso, ¿no? No penaliza. Pues pensaba que en este caso es verdad, ¿no? Que estamos un poco entre amigas y que esa es la idea también, ¿no? Que quienes participen de esta conversación pues sean gente que pensamos que tiene cosas que decir sobre esas narrativas, esos marcos a los que las organizaciones de desarrollo contribuimos y su conexión con las personas y con el cambio social. Y hoy estamos también pues con una amiga, ¿no, Itziar? Pues eso, invitando amigas, porque cuando estás nervioso, es la primera vez y hablas de algo que te importa mucho, pues te apetece rodearte de gente que está en esa onda, ¿no? Sintonizadas de la misma manera y bueno, pues qué mejor que empezar con Yolanda, que significa mucho como amiga, pero también como sector, como conversación y como comunicación, ¿no? Tenemos la suerte de estrenarnos con Yolanda, que después de dar vueltas por muchos sitios, ¿no? Por estar en UNESCO, estar en el PNUD, en Brasil, en Mozambique, en las radios comunitarias, ¿no? En Perú, recorriendo el mundo y escuchando y conversando, pues hace 15 años que tenemos la suerte de tenerte en la Cordi, ¿no? Ahí haciendo que hagamos una comunicación mejor y sobre todo haciendo algo que nos atañe a todos, ¿no? Yo creo que es un puesto difícil pero muy bonito, ¿no? Cómo conseguir impregnar, contagiar, ¿no? De esa mirada que tú has ido creando, pues la comunicación de muchas personas, ¿no? Que estamos ahí y que tenemos el reto de tener una voz compartida, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Eres una referencia. No sé si nos ponemos ya a estas alturas de la vida ya muy serios, somos una referencia. Bueno, se puede pelotear un poco a la mitad, yo creo que eso está bien. Me estáis presionando para hacerlo muy bien. Y bueno, pues eso, que se transmite mucho en lo que dices, pues también quién eres, ¿no? Que comunicas con mucha profesionalidad y una muy buena factura, pero también pues está ahí desde dónde lo haces, ¿no? Tu pasión, tu cariño, tu compromiso y tu generosidad. Así que, pues... Bueno, pues, ya me puedo ir a casa, ¿no? Súper gracias por venir y bueno, pues... Que aquí estamos tenemos que hablar, ¿no? Es que cuando antes decía José, una conversación es cuando dices, bueno, oye, tenemos que hablar, y a veces suena mal, pero yo creo que en este caso esperamos que sea para bien, ¿no? Bueno, yo os agradezco, desde luego la presentación es bueno, muy bonita. Nunca me habían presentado así con ese contenido tan, ¿no? que sí me reconozco en él, sobre todo en esa conversación colectiva que yo creo que hacemos desde muchos lugares y de la que yo formo parte. Y desde luego desde la pasión, ¿no? Creo que
quienes nos dedicamos a la comunicación, un elemento fundamental, a mi modo de ver, es esa pasión que hace que te plantees constantemente lo que estás haciendo, que te preguntes si lo que estás haciendo realmente fomenta esos cambios que buscamos y ese compromiso colectivo por crear entornos y en nuestro caso también un mundo que sea, bueno, más amable, más humano para todas las personas que lo habitan. Así que nada, muchas gracias y un placer. Muy bien. Pues en eso estamos, vamos al lío, ¿no? Vamos. Pues igual podemos empezar esta conversación por cómo está el patio, ¿no? Que decimos a veces así en confianza, decías, ¿no? Por el panorama, el contexto, ¿no? Y por cómo nos deja o cómo nos mueve a las organizaciones. Todo lo que está pasando, sobre lo que podríamos estar hablando horas, de hecho se lleva hablando como muchísimo tiempo y hay como muchísimas cosas dichas y yo al pensarlo un poco esta mañana pensaba que se nos acaban un poco las palabras, ¿no? Como para describir, antes decía terremoto, ¿no? Todos esos cambios políticos, culturales que a veces nos dejan con una sensación entre el miedo, el peligro, ¿no? Hay una parte como de regreso, ¿no? Como de reacción, en realidad sería la palabra, ¿no? A valores o a miradas o a posiciones que pensamos que estaban completamente superadas y que ahí están, resucitaditas y tan frescas, ¿no? Y amenazando. Discurso antiderecho, ¿no? El racismo emergiendo, opciones políticas realmente que hace no muchos años nos hubieran parecido completamente descabelladas. Y al mismo tiempo también, junto a esa reacción o a ese regreso, hay elementos como de salto al vacío, ¿no? Como de gente desde el poder tomando decisiones sin que esté muy claro si hay alguien al mando realmente, ¿no? O si hay adulto en la sala, ¿no? Como dicen los politólogos. Y bueno, podríamos hablar de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Como síntoma salvaje o como... Ahí sí que se nos acaban las palabras, pero sobre todo lo que está pasando digamos, en Europa y en Estados Unidos en cuanto a la forma en que nos entendemos como sociedad y en cuanto también a la forma en que se entiende lo que queremos como, pues no sé, si como humanidad o como mundo, ¿no? Que cosas que a lo mejor hace 10, 15 años había ciertos consensos mínimos, aunque solo fuera para saltárselos cuando a cada uno le pareciera, pero esos consensos estaban ahí, ¿no? Los derechos humanos, la gobernanza global, Naciones Unidas, y de repente todo eso parece que salta por los aires en 2 telediarios, ¿no? Y bueno, y las ONGs de desarrollo, de justicia global y también otras, pues estamos ahí en medio, ¿no? Y yo os preguntaría, o te preguntaría a ti para empezar, Yolanda, ¿cómo nos ves, ¿no? ¿Cómo te parece que nos deja un poco todos estos movimientos tan acelerados que estamos viviendo y cuál debería ser un poco nuestro papel, ¿no? Deberíamos seguir como si nada, ¿no? Eso es una posibilidad siempre, ¿no? En todas las catástrofes, no siempre hay alguien haciendo una paella como si no pasara nada o siempre hay alguien como leyendo un libro, pero claro, también podemos hacer algo, ¿no? Bueno, yo creo que has descrito muy bien lo que está ocurriendo. Para mí, mi análisis, y yo no soy analista geoestratégica, pero estamos viviendo un cambio de era que no se produce en los últimos años, sino que yo creo que tiene como punto de partida principal, aunque podríamos ir incluso más atrás, el atentado contra las Torres Gemelas hace que muchas cosas se desmoronen y no solo se desmoronen, sino que se justifique lo injustificable. Entonces, como punto de partida es ese momento histórico, pero yo diría que en los últimos años esto se ha agudizado de una manera absolutamente salvaje. Para mí tiene mucho que ver con en qué momento se encuentra el capitalismo, extractivista, machista, racista, todos los istas que podamos ponerle, y el agotamiento de un planeta que se está demostrando que va a reventar, ¿no? Y esa necesidad de lucro y de dominación por parte de los grandes poderes mundiales está afectando a nuestra vida cotidiana de una manera clarísima. Estamos viviendo crisis tras crisis. No estamos siendo capaces de recuperarnos de una cuando ya tenemos otra. Nuestra gente más joven ha vivido en permanente crisis, digo en Europa, pero si miramos fuera de Europa hay millones de personas en crisis permanente. Yo que, como bien decías, viví tiempo en Brasil, mis amigas de Brasil siempre dicen
500, o sea, vosotros estáis en crisis, 500 años llevamos nosotras, ¿no? Como entonces, que cuentan lecciones, ¿no?, de crisis. Claro, entonces, bueno, digamos que tenemos un panorama que además se está empeorando porque quien domina el relato domina a la ciudadanía, domina la dirección que llevan las sociedades, y eso está clarísimo en un momento como el actual, en el que asistimos, por un lado, a una crisis del periodismo tradicional, a una crisis de instituciones tradicionales, y cuando digo tradicional no me refiero, por supuesto, a familia, iglesia y tal, sino partidos políticos, movimientos sociales, ONGs, que también somos cuestionadas, y en esa construcción del relato por parte de los poderes se está atentando, y de una manera bastante salvaje, contra quienes defendemos los derechos humanos, ¿no? Las ONGs forman parte de los colectivos que están siendo atacados y que reciben esas críticas, ¿no?, que vienen en muchos casos por... La gente habla de fake news, a mí me gusta hablar de bulos o de puras mentiras que se dan por hecho como algo real, ¿no? Y entonces cuando tú manejas lo que se concibe como real, manejas el comportamiento, o sea, las palabras que tú utilizas, los conceptos, los relatos, acaban justificando comportamientos sociales, incluso legislaciones que son injustificables, ¿no? Y en ese contexto, nosotras, ¿en qué punto estamos? Estamos en un punto en el que esa identificación con las ONGs que teníamos quizá en los años 90 por digamos, un número importante de la ciudadanía, en este momento no es tanto. Es verdad que la gente en general pues sí es solidaria, pero no se... digamos, se compromete de manera constante con una ONG. También precisamente por esto que digo, ¿no? Vivimos agotadas, pasamos de crisis en crisis, no tenemos tiempo de nada, y entonces si encima me pides un compromiso, no puedo comprometerme. Y además las ONGs, como digo, están siendo objeto de ataques y reducción de los fondos provenientes de la política pública de cooperación. Ya lo estamos viendo en comunidades autónomas en las que gobiernan partidos ultraconservadores, que una de las cuestiones que se han recortado ha sido todo lo que tiene que ver con esta política de cooperación, que no solo actúa fuera de España, sino también en nuestros barrios para crear conciencia ciudadana. Entonces, bueno, estamos un poco así. También un elemento importante es que comenzamos a ser gente mayor. O sea, necesitamos... No sé por qué lo dices. Yo tampoco sé por qué lo dices, la verdad. Necesitamos gente sabia nueva, ¿no?, que se decía antaño. Digamos que nos conocemos hace muchos años, ¿no? Peinamos muchas canas y entonces, bueno, es necesario también que entre gente nueva, que es curioso, que imagino que seguiremos hablando, porque si no me enrollo y hablo mucho, pero es muy curioso que en movimientos sociales muy jóvenes... que nos llevan a la delantera en muchas cosas, con esos movimientos compartimos muchos de nuestros valores. Entonces es ahí donde debemos buscar esas conexiones. Bueno, un poco por ahí. Hay una cosa que me gustaría decir antes de seguir, y es que yo no tengo muchas respuestas. O sea, me habéis invitado, pero yo traigo más preguntas que respuestas, ¿no? Porque... me paso el día preguntándome y cuestionándome. Si tuviéramos las respuestas, no habríamos hecho el podcast, ¿no? O sea, que... No habría mucho que hablar. No. Pues yo con todo esto que dices, ¿no? Con esa, o sea, que está claro que está reflexionado y meditado, ¿no? Cómo se nos va poniendo el panorama. Como que da la sensación de que algo que antes nos movíamos en un marco como de consenso, ¿no?, de los derechos, y en ese marco de comprensión del mundo, nosotras como organizaciones teníamos un papel, y un papel que muchas veces es lo que como que tradicionalmente está en el imaginario, ¿no?, de la mayoría de las personas. De nosotros nos tenemos que dedicar, en el caso de cooperación, a ese trabajo más de servicios básicos, ¿no? Bueno, un poco donde nos sitúa el imaginario y el aprendizaje como general, y esta parte cultural era como un poco, bueno, pues como añadida, ¿no? Pero resulta que el mundo ha cambiado, no solamente el mundo, y que a lo mejor nosotros también hemos descubierto que toda esa parte de lo cultural, de comprender el mundo, es mucho más importante de lo que nos imaginábamos, ¿no? Sino que además ahora... con ese consenso roto, ¿no?, como con ese entorno completamente pulverizado, pues probablemente
nuestra sensación, ¿no? Es que eso es quizá lo más importante que tenemos que hacer ahora, ¿no? Que ha pasado de ser algo como adicional, ¿no? A ser como, a lo mejor esto es el centro de lo que tenemos que hacer, que es un cambio súper radical, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves cómo entra este trabajo en lo cultural, en ese sentido amplio, ¿no? de ser catalizadores de conversaciones, de miradas, de lo que sea, de espacios, para comprender que el mundo ha cambiado y que más vale que estemos cambiando nosotros en otro sentido? Y luego, como otra pregunta para responder como juntas, ¿no? Es ¿cómo somos, o sea, qué capacidad tenemos, ¿no? O sea, con lo que somos como organización, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese cambio, que es un cambio en nuestra identidad? ¿Cómo lo podemos hacer, además, como para realmente tener oportunidades, ¿no? ¿Qué complicidades tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que desaprender? Cuéntanos un poco. Bueno, a mí me gusta decir, yo creo que lo decimos bastante quienes nos dedicamos a la comunicación, que todo comunica. Es decir, durante muchos años se ha concebido que, bueno, que si había una campaña, eso es lo que comunicaba la ONG, pero es que la ONG comunica cada vez que se reúne con el gobierno, cada vez que hace un proyecto de cooperación, cada vez que... y tener esa perspectiva de la comunicación es algo... el compañero Pablo Zarezansky de Kepo, que es una agencia con la que trabajamos bastante, una ONG en realidad también, él siempre dice que la comunicación es la respiración de las organizaciones, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, yo creo que si partiéramos de ese análisis nos permitiría poder optar por propuestas que fueran mucho más efectivas. También creo, nosotras damos clases en la universidad sobre comunicación con enfoque de derechos humanos y paz, y uno de los ejercicios que yo hago es, les pregunto, ¿cuál es la imagen del hambre en el mundo? Y no falla. Esto lo hagas donde lo hagas, siempre sale sin censuras. Es la imagen de una criatura africana desnutrida. Cuando hacemos este ejercicio, yo siempre digo, ¿cuánta responsabilidad en esa imagen colectiva sobre el hambre tenemos las ONGs? No digo que seamos las únicas, porque los medios de comunicación también han contribuido, pero las ONGs hemos contribuido mucho a eso. Y debemos revisar esos modelos que pensábamos que estaban ya en el pasado y, sin embargo, continúan produciéndose. Lo que se llaman las primeras verdades, ¿no? Lo primero que tú aprendes. Exacto. Es lo que emerge. De manera inconsciente y reiterada. Entonces, yo siempre hago ese ejercicio y después de poner esa imagen pongo la bolsa de Chicago. Y entonces les pregunto, ¿esto qué es? Y nadie sabe decirme, ¿y cuál es la unión entre la bolsa de Chicago y el hambre? Y entonces cuando tú les explicas que en la bolsa de Chicago se comercializa y se negocia con los precios a futuro de los alimentos y que es ahí precisamente uno de los focos de generación de hambre del planeta, entonces cambiar ese enfoque, ¿no? No digo que no tengamos que hablar del hambre y de la gente que sufre el hambre, pero hay que hablar de las causas, de qué es lo que está generando, quién se está lucrando del hambre, cuál es esa ruta del beneficio económico, por ejemplo, ahora en el genocidio que se está produciendo en Gaza. ¿Quién se está lucrando de eso impunemente? Y es ahí donde debemos estar. Porque para mí la función principal en estos momentos de las ONGs, que para mí somos organizaciones de derechos humanos, de justicia global, que defendemos pues, igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, enfoques feministas, medioambientales, está precisamente en hacer una vigilancia ciudadana constante de esos poderes diversos que están, iba a decir un taco, pero no lo digo, ¿no? Que estamos en un podcast. Luego se edita, no está para eso. Están arruinando la vida de las personas, ¿no? Bueno, yo creo que ese es uno de los pasos principales que debemos hacer. Por otra parte, como comentaba antes, yo creo que tenemos mucho más en común de lo que creemos con muchos movimientos sociales novedosos que no responden a esa estructura rígida que tenemos las ONG, pero con quienes compartimos valores, objetivos, propuestas. Yo creo que ahí tenemos una puerta
para construir, para alimentar y, por supuesto, sin olvidar todo lo que hemos aprendido de la mano de nuestras compañeras en África, en Asia y en América Latina. Allí se dice esto de existir es resistir. O sea, tenemos que seguir resistiendo, ¿no? Hay otra frase por ahí que dice, no, yo siempre fracaso, ¿no? Bueno, pues intenta fracasar para fracasar mejor, ¿no? Porque a veces tenemos la sensación de que efectivamente nuestra capacidad es muy limitada al lado de los grandes poderes, ¿no? Que tienen una pasta increíble y entonces manejan las redes, los medios de comunicación, todo está como muy estudiado, ¿no? Y nosotras nos vemos como una gotita en el mar para ver cómo, ¿no? David contra Goliat. Y yo sí que creo que podemos ir celebrando pequeñas victorias que son las que van haciendo pequeñas diferencias. Y bueno, también os digo, quiero decir, cuando las mujeres en este país, pero en todo el planeta, comenzaron a reivindicar que ellas tenían derecho al voto, no lo tenían fácil. No era fácil. Y las primeras reivindicaciones en este sentido fueron reprimidas, se les tachó de locas y hoy votamos. Quiero decir, todo derecho es un derecho conquistado y debemos seguir en esa... No hay opción, tenemos que seguir. Efectivamente, ¿no? Estaba pensando que eso de que la incapacidad o la percepción de la propia incapacidad es un aprendizaje, ¿no? Y cuando hablo de desaprender quizá también está esa parte, ¿no? De a lo mejor tenemos que empezar a explicarnos nuestros logros, ¿no? De otra manera y con otra magnitud. Y en esa... ¿no? En esa búsqueda de experiencias de fracaso, logro, como sea, ¿no? De buscar esa complicidad con los espacios y los movimientos donde hay personas con las que compartimos valores, ¿no? ¿Hasta qué punto es realista? ¿Hasta qué punto vamos a ser capaces de desaprender y decir, bueno, vamos a hacer como muchas más cosas juntas, ¿no? Vamos a unir de verdad nuestras voces, vamos a ponernos como con el foco en esto y no como algo secundario. Yo creo que vivimos un momento de crisis muy grave y multidimensional y estamos asistiendo a una banalización del mal que es terrorífica porque, o sea, ayer fallecieron 8 mujeres, creo que fue, y 2 criaturas en nuestras costas. Quiero decir, esto ocurre un día tras otro. Y normalizar lo que no es normal es muy grave, ¿no? Y entonces, como personas que nos dedicamos a la defensa de derechos humanos, yo creo que sí que en el sector, yo sí que observo que hay, no sé si tristeza, rabia o cansancio, no sé cómo... describirlo, pero todo lo que está ocurriendo en Gaza nos tiene bastante tocadas porque supone, en primer lugar y por supuesto, una violación aberrante de los derechos humanos de la población palestina, pero supone también una violación de las normas básicas de comportamiento y de convivencia que teníamos establecidas y de manera absolutamente impune. En ese contexto de banalización del mal y tal, yo creo que no podemos olvidar, o sea, no es fácil. Efectivamente no es fácil. Yo siempre digo, el día que no me indigne, cerraré y me iré a vender plátanos, no lo sé. Pero yo creo que la indignación es un motor importantísimo y de igual manera que yo lo defiendo como un motor personal, creo que puede ser un motor social. ¿Y a qué me refiero? Creo que debemos apostar por un tipo de comunicación, de relato, de narrativas que lleven a la emoción. Y cuando digo emoción, no me refiero a que sean sentimentaloides, ¿no? Sino que nos provoque indignación, rabia, dolor, pero también esperanza. Y creo que la combinación de esos factores no es fácil, pero debe guiar nuestra comunicación. Y luego hay otra pieza que a veces nos olvidamos desde las ONGs y que me parece muy interesante, sobre todo para llegar a públicos a los que no llegamos, ¿no? Quienes nos dedicamos a la comunicación hablamos siempre de los públicos medios. ¿Qué son los públicos medios? Aquellos que no están convencidos por tu propuesta,
Y luego al otro extremo están aquellas personas que es que no van a ser convencidas de ninguna manera, convencidas, tampoco me gusta mucho la palabra convencida, pero bueno, que no se asocien, digamos, ¿no? Que no se sientan interpeladas por lo que tú propones. O que se sientan interpeladas en sentido contrario. Exacto, entonces hay una franja media a la que no estamos llegando que podríamos llegar. Para llegar a ese público medio yo creo que hay un elemento muy importante que es la sátira. O sea, poder poner un espejo y reírnos de la crueldad del sistema puede ser una herramienta muy interesante. Yo pensaba en prácticas que nos puedan inspirar y yo soy muy fan de Marc Giraud. Y hace muy poco él hizo un speech de estos que hace maravilloso sobre el incremento de los gastos militares en España. Yo siempre digo gastos militares, nunca gastos de defensa, porque para mí la defensa es otra cosa. La defensa es la defensa de la vida, no de la muerte. Entonces, estamos hablando de gastos militares cuando no hay dinero para cooperación, por ejemplo. Y entonces, cuando él presentaba la decisión del gobierno de llegar al 2% de nuestro PIB para gastos militares, fue brillante. Entonces yo decía, o sea, te está haciendo, desde la sátira, te hace reír, te pone un espejo sobre la crueldad de esta medida y está llegando a un público que nosotras, con nuestros informes súper sesudos, con los términos correctísimos, tal, no llegamos. Y poner en jaque al poder pasa también por hacer esa sátira del poder. Creo que esa es una herramienta muy poderosa que debemos investigar más. Y luego, por supuesto, creo que hay que crear alianzas muy diversas no solamente con estos colectivos de los que hablábamos, con los que compartimos mucho, ¿no? Movimientos antirracistas, feministas, ecologistas, de barrio, sino también con gente, pues con un Marc Giraud, con gente de influencers, mundo de la música, todo lo que podamos hacer para poder, ojo, no defender a las ONG como tal, sino defender nuestros valores, los valores que defendemos para construir entre todas, entre esa diversidad, pues entornos y sociedades que sean más humanas y en las que cualquier persona tenga vidas dignas, ¿no? Ahí, yo lo que pensaba, escuchándote ahora y también recuperando algunas cosas que decíais antes, ¿no? Sobre audiencias medias, por ejemplo, ¿no? Y que cuando pensamos en audiencias medias, que es como un concepto un poco abstracto, yo pienso siempre en mi entorno cercano también, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa experiencia, ¿no? Audiencias medias con cara y con voz, ¿no? Y con nombre. Y claro, para mí también hay como un, no sé, si como un reto o como una cuestión pendiente que tiene que ver con cómo nos perciben, ¿no? A lo que os referíais antes, ¿no? Sobre esos primeros aprendizajes, sobre esas visiones como básicas, los marcos con los que nos entienden a las organizaciones y al papel que jugamos en la sociedad, una parte de esas audiencias medias, ¿no? Porque yo creo que, vamos, lo que dicen los números, los estudios que hay, también nosotros hicimos en el marco de este proyecto, nadie dijo que fuera fácil, un trabajo con grupos focales, y era bastante llamativo cómo, digamos, lo que podríamos encajar en ese concepto de audiencias medias tenía una visión de lo que nos correspondía hacer a las organizaciones y de lo que hacíamos, de hecho, las organizaciones en general, ¿no? Porque cuando yo en mi pueblo le comento a alguien que trabajó en una ONG, él se hace una imagen de lo que es una ONG, ¿no? Al margen de lo que cada uno haga o explique. Entonces, refiriéndome a eso, y nos situaban claramente, y recuperando la imagen la imagen caricaturesca, en realidad, de ese niño hambriento africano, ¿no? El papel de la ONG en esa perspectiva, en esa visión más o menos hegemónica, es bastante claro, ¿no? La ONG es la que se acerca a ese niño con ayuda, ¿no? Y la ONG no tiene por qué pisar la bolsa de Chicago porque no se le espera para nada ahí, ¿no? Desde esa visión. Entonces, claro, la cuestión es como qué margen tenemos las organizaciones o el sector, ¿no? Para salir o para romper esos marcos en los que una parte de la ciudadanía nos ve, nos entiende, incluyendo también a parte de esa juventud más movilizada, esos movimientos sociales, porque también en uno de los grupos focales se centraba justamente en ese perfil, ¿no? De gente más joven y gente participando en movimientos, y ahí también, desde esa perspectiva, no era totalmente dominante, pero sí que estaba
un elemento de vernos a las ONGs como un actor más bien, casi diría, conservador. De hecho, se decía explícitamente, ¿no?, en ese discurso. Entonces, la pregunta o el reto sería cómo las organizaciones salimos de ese marco, que también tiene su punto de comodidad, ¿no?, y también podríamos hablar de eso, para situarnos en otro sitio, ¿no?, y qué deberíamos cambiar en nosotros y en esa visión, en esos marcos más o menos hegemónicos, para que se nos reconociera y se nos esperara en ese papel, efectivamente, construyendo futuros mejores, luchando por los derechos, que aunque es una buena parte de lo que hacemos, yo creo que es bastante evidente que no es donde nos ve una parte relevante de esas audiencias medias que nos interesan, ¿no? Me parece que ahí tenemos como un asunto, ¿no? Bueno, es que ahí yo creo que tenemos que hacer una autocrítica bastante importante, porque ese concepto general sobre qué hacen las ONG, bueno, en gran parte la responsabilidad de la construcción de ese imaginario colectivo es nuestra. Entonces ahí sí que creo que hay que hacer un ejercicio importante. Bien sabéis que en las ONG hay que hacer un equilibrio entre distintas áreas de trabajo, ¿no? Porque, claro, hay como una visión general de lo que hace una ONG, pero una ONG es muy diversa y efectivamente hace un trabajo en muchos ámbitos, ¿no? Pero hay una parte que es más la de todo lo que significa, pues, para mantenernos tenemos que recaudar fondos, mantenernos o mantener el trabajo que hacemos, y a veces promovemos campañas que no son las más adecuadas. Y a veces tú tienes una línea de comunicación que va en esa comunicación transformadora que yo defiendo como necesariamente radical, de raíz, de ser realmente transformadora, y tienes una línea muy potente en ese sentido, pero luego viene una gran ONG, hace una campaña en otra dirección y todo lo que tú vienes haciendo, construyendo ahí, de repente se derrumba porque el imaginario colectivo sigue esa otra línea que, digamos, es más tradicional, más ligada a lo que se supone que hace una ONG. Y es curioso porque hay un gap, me sale en inglés, qué feo esto, hay una diferencia, ¿no?, entre lo que realmente hacemos y lo que realmente se piensa que hacemos, ¿no? Ahí, sin duda, tenemos un reto importante. Yo creo que deberíamos ser más valientes, porque yo siempre digo, a ver, nosotras, hay estudios que te dicen, no, es que si no hacemos estas campañas perdemos gente, ¿vale? Y yo quiero un estudio, ojalá pudiéramos tener un estudio. ¿Lo pedimos desde aquí? Venga, pedimos a quien corresponda. Ya estoy formulando. Venga, unos fonditos para hacer un análisis de ¿cuánta gente perdemos? ¿Cuánta gente perdemos por ese tipo de campañas? O sea, yo que soy el perfil clásico de señora que va por la calle Fuencarral y le abordan personas jóvenes con su carpeta y cada una con un logo de una organización, os juro que yo voy como un campo de minas. Voy, no sé si es el mejor símil el que he hecho, pero voy, digamos... Estamos en época bélica, no me gusta el lenguaje bélico, así que yo qué sé, pues evitando caer en los pozos. Agujeros, ¿no?, de topo. Exacto, venga. Agujeros o tal, porque... Pero claro, si yo en mi día a día voy por la calle Fuencarral y todos los días encuentro eso, pues claro, compañeras, es que todo comunica. Entonces yo puedo tener una campaña de investigación hecha con una universidad y no sé qué implicado y tal, pero luego es que yo voy por la calle Fuencarral y digo, para quien esté fuera de Madrid, perdón, esto es muy centralista, la calle Fuencarral es donde están todas las tiendas en Madrid. Que supongo que hay calles Fuencarrales en todas las ciudades de España. Sin duda. Entonces, bueno, pues calle eso. Larios, en Málaga. La calle, sí, exacto. Claro, o sea, yo estaba justo... Bueno, primero estaba pensando que a mí ya no me abordan por la calle, he pasado ya la franja entonces no sé, me estaba dando un poco de bajón, pero sí que veo como, sí, ¿no?, el revoloteando los chalecos. Pero bueno, yo sí que... Has dicho una cosa que creo que es importante que emerja como en toda su naturaleza conflictiva, ¿no?, que es la corresponsabilidad. Porque al final las ONGs, o sea, aunque la mayor parte de la gente, cuando tú le preguntas por una ONG, te dice las 5 de siempre, luego en ese situarte en la sociedad y situar tu palabra, tu credibilidad, ¿no?,
pues nos ponen a todas como en el mismo lugar, ¿no? Entonces esto es un poco como lo de desde del enfoque de derechos, ¿no? Desde la responsabilidad, ¿qué te toca hacer? ¿Tienes más capacidad de impactar en el imaginario y en la construcción de discurso y tal? Pues a lo mejor tenemos que ser como más explícitas en decir, oye, que piénsate 2 veces lo que estás haciendo, ¿no? Y esto no lo hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que encontrar la manera de tener esta conversación que tiene muchos filos, tiene muchas zonas que son muy delicadas, ¿no? No podemos dejar de tener financiación, pero ¿financiación para qué? O sea, financiación, por supuesto que la ayuda humanitaria tiene un sentido, ¿no? Pero es que a lo mejor ese no es el camino, ¿no? Entonces, como que yo creo que sí que llega un momento en el que que sí que tenemos que hablar, ¿no? Lo que yo decía al principio, y está muy bien que estemos hablando aquí, vamos a mandarle esto a los, no sé si llamarlo las Big Five o Big Ten o lo que sea, ¿no? Que son realmente que yo sé que esa conversación sucede, ¿eh? que esa conversación también está en esos equipos, pero creo que es una conversación a la que se llega con la respuesta tomada, ¿no? Entonces, que creo que es importante que ese conflicto emerja de manera constructiva y que digamos, da igual lo que hagamos todos los demás, o sea, de verdad que da igual si luego llega una organización mucho más grande y simplemente vuelve a llevar el agua por el mismo camino, ¿no? Y cómo lo hacemos desde desde la empatía, pero también desde la valentía. Bueno, yo aquí vuelvo a decir que no tengo la respuesta. Bueno, no, yo lo digo. No, yo me he apuntado que hay que llamar a Marc Giró y luego Marc Giró, por favor, fan. Ese sería un buen principio. Principio. A mí me da la sensación de que hemos tocado bastante hueso, ¿no? En este último tramo de la conversación. ¿Puedo decir algo? Yo creo que sí. Es que quiero decirlo porque es importante. O sea, durante muchos años hemos trabajado con compañeras y compañeros de lo que se llama ahora el Sur Global. De esa gente hemos aprendido muchísimo, pero es verdad que durante muchos años hemos tenido una posición un poco colonialista con respecto a esas compañeras y compañeros que se han casado, evidentemente, y están generando movimientos internos dentro de nuestras propias organizaciones y desde luego desde la coordinadora hay un compromiso en ese sentido para fomentar y construir de una manera bastante responsable y autocrítica planteamientos que partan de un enfoque decolonial que supere modelos antiguos de comunicación que no eran justos en absoluto ni tampoco realistas con respecto a las personas con quienes trabajábamos y que, insisto, creo que hablo en primera persona, pero podemos hablar del sector, tanto y tanto nos han enseñado. Has hecho bien en decirlo porque efectivamente era importante y porque quizás sea de las cosas más valiosas que están pasando en el sector en los últimos tiempos, ¿no? De las cosas más productivas y que seguramente sea como el principio de un camino que quizá hemos empezado tarde probablemente, pero que tiene bastante recorrido y yo creo que es una de las vías de cambiarnos para mejor que están activas ahora mismo, ¿no? Y un poco mirando así al futuro, porque una de las cosas que he hecho hace un momento era mirar el reloj un poco de reojo y ya vamos justos de tiempo. Esto siempre se dice también en los podcasts. Pero podemos tener un segundo encuentro. Las conversaciones, lo suyo es que se vayan de madre y de tiempo y eso es buena señal. Pero nos apetecía terminar o como ir hacia el final de la conversación mirando un poco hacia el futuro, ¿no? O sea, como que hemos dicho muchas cosas de ese diagnóstico de cómo estamos, unas mejores, otras peores, como sector, en esa conexión con el resto de la ciudadanía y con el cambio social. Pero si nos imaginamos dentro de 10 años como sector y nos imaginamos mejor, ¿no? Con parte de ese camino del que hemos hablado, que estamos empezando recorrido y contribuyendo realmente a procesos de cambio hacia justicia, hacia sostenibilidad, ¿qué pinta tenemos como sector? ¿Cómo nos veis dentro de 10 años? ¿Puedo soñar mucho? Esa es la idea. Venga, si sueño mucho, no existimos. Eso estaría bien. Quiero decir que el objetivo, ¿no? Estoy soñando. Ahora bien, ya aterrizo. Bien. El objetivo es que no haya necesidad y que todo el mundo viva muy bien. Como me temo que de aquí a 10 años eso no va a ser posible. La verdad que proyectar a mí me cuesta porque
Vivimos una época que hemos empezado hablando de ella, que los cambios son tan vertiginosos en tan poco tiempo que es muy difícil proyectar. Yo creo que se está produciendo un movimiento de privatización de la cooperación, como se ha hecho con otras políticas públicas, se está produciendo. Cada vez va a haber menos recursos públicos para una política que, a mi modo de ver, es absolutamente esencial en un contexto mundial complejísimo, donde millones de personas pues no saben ni qué van a comer a lo largo del día. O sea, esta es la realidad, donde la democracia, o sea, los datos de cuántos países viven en plena democracia son asustadores. O sea, 4% de la población mundial. Es muy loco. Entonces, bueno, tenemos un panorama que parece un poco distópico, ¿no? Pero yo creo, y bueno, ya lo he ido diciendo, ¿no? No podemos desfallecer. Hay un poema de Carmen Martín Gaite, a la que yo adoro, que en vez de hablar de la de Benedetti, voy a hablar la de Carmen Martín Gaite, que defiende su ración de alegría, ¿no? Y os lo recomiendo, es precioso el poema, y además tú vienes con tu camiseta de reír. La risa, reír es la única salida. Reír nos hizo libres, decía también, fíjate, estoy con las citas, ahora me vienen a la cabeza, ¿no? Decía, es que ¿cuánto sabes, Yolanda? ¿Qué voy a saber? Nada, parece, pero no es tanto. Pero decía Frida Kahlo, reír como nos hizo invencibles, no como las que siempre ganaban, sino como las que nunca se rinden. Entonces yo creo que debe ser un poco el mantra que nos guíe. No sé qué va a ser de nosotras, lo siento, no tengo la respuesta. Yo solo espero que podamos seguir caminando de la mano, que creo que sí, que va a ser así. ¿Cuál va a ser la forma? No lo sé, pero para mí, mucho más allá de la forma o de las estructuras de las organizaciones, para mí lo importante es que haya un hacer colectivo, diverso, a favor de la defensa de los derechos humanos de manera universal. ¿Y qué forma va a tener? Que para mí es lo que nos mueve en realidad. ¿Qué forma va a tener eso? No lo sé, pero que eso va a ser necesario, sin duda. Muy bien, no sé si tenemos que terminar ya, José, como nos has dicho lo del reloj. Me temo que estamos cerca de ese momento, sí. Bueno, pues y yo que estaba nerviosa porque me he enrollado, que no veo. No, que es que no sé de qué hablamos, ¿no? Pues yo, fíjate, ¿puedo decir lo que futuro? Claro. ¿Puedo? Y luego ya cierro. Venga. Pues yo imagino, o sea, creo que no vamos a desaparecer, no nosotras con nuestras marcas ni con nuestras caras, sino que como el conflicto es permanente, forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Siempre va a haber conflicto en el mundo, ¿no? Creo que el problema que ahora hay es una asimetría tan enorme de poder, ¿no? O sea, que yo quiero imaginar que vamos a seguir estando, pero mucho más conscientes, habiendo recuperado nuestro poder, ¿no? O sea, que el poder lo tenemos, lo que pasa es que nos lo han arrebatado. Entonces, pues yo quiero imaginar el futuro estando fuertes, estando vigilantes y haciendo que cuando suceda algo en algún lugar del mundo no hagamos que eso sea natural y no se nos olvide, ¿no? de la conversación. Entonces, como ese alma colectiva, ¿no? Pues haber recuperado como esa autoestima, ¿no? de somos capaces de hacer cosas como ciudadanía que somos y conectados con ellas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí te veo en ese futuro. Pues bueno, ¿con qué nos quedamos, ¿no? de esta conversación? Pues no, que tenemos que... Me gusta mucho que has empezado al principio diciendo, tenemos que hablar, pero no hablar por hablar, ¿no? O sea, tenemos que hablar para saber si estamos consiguiendo esto que nos proponemos, ¿no? Y esta responsabilidad que se nos da, ¿no? en este ecosistema. Luego, este trabajo de ejercer vigilancia ciudadana, ¿no? de tener esa alarma constante en las políticas, que va un poco, eso es una parte de ese rol nuestro, en el que no se nos reconoce todavía, pero que quizá podamos fortalecer. Y has hablado de que las ONGs no defendemos los valores de las ONGs, que no es que queramos venderle a la gente ninguna moto, ¿no? Es que es curioso que tengamos que recordar que los valores en los que nosotras hemos nacido y defendemos
son los valores de los que nos hemos ido dotando en el desarrollo de la humanidad, o sea, y que ahora parece que tenemos que estar como defendiendo, ¿no? Entonces, como recordar que esos valores no son nuestros, son de todas, que es una clave muy interesante que nos has proporcionado. Y, por supuesto, pues que Marc Giró pues, estará en la próxima y nada, que es una gozada esta conversación. Pues porque no lo hemos hecho antes, ¿no? Eso digo, yo, mira, ya te digo, me quedaría aquí ya una caña y aperitivo. Muy Así bien. que nada, muchas gracias a vosotras. Gracias a ti, Yolanda. Pues hasta aquí, ¿no? Seguimos hablando, seguimos reflexionando, habrá más episodios. Esperamos que la conversación nos haya parecido tan productiva como a nosotras. Y ahí seguimos, nadie dijo que fuera fácil.